Dios les bendiga. Un saludo. Es el pastor Luis Rodríguez, pastor de las iglesias adventistas de Bethesda 1 y Bethesda 3, en el barrio Yamala de San Sebastián. En esta ocasión nos encontramos desde nuestra iglesia de Planas, en el pueblo de Isabela, y vamos a compartir el tema de esta mañana titulado En Cristo yo puedo. Les invito a orar para pedir la dirección de Dios. Nuestro Dios y amante Padre, gracias por una vez más permitirnos abrir tu palabra, permitirnos comunicar con nuestros hermanos y hermanas a través de este medio. Pedimos que tu Espíritu sea no solamente sobre un servidor al presentar tu palabra, sino que también toque cada corazón, Señor, y nos permita recibirla y ponerla en práctica. Gracias, lo pedimos, lo agradecemos en el sagrado nombre de Jesús. Amén, amén. Y es en ese nombre, en Cristo, que nosotros podemos. El apóstol Pablo declaró en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esa expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está la palabra fortaleza. Miremos, ¿verdad?, la definición bíblica, o más bien dentro del concepto de Filipenses 4:13, que pudiera significar fortaleza. Fortaleza nos habla de primeramente, ¿verdad?, de la fuerza que proviene de Dios, esa fuerza que capacita al creyente para vencer en medio de la batalla espiritual, pues en Él somos más que vencedores. Podemos ver en el Salmo 18, versículo 2, que dice allí el salmista en la palabra de Dios: el Señor es mi roca y fuerza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que al igual que Pablo, también el salmista David reconocía que su fortaleza venía del Señor. También el libro de Habacuc, allí el profeta en capítulo 3, versículo 19, dice: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Tanto Pablo como el salmista David como el profeta Habacuc reconocían que la fortaleza venía de parte de nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios. En cuanto a este pasaje bíblico de Filipenses 4:13, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. El comentario bíblico adventista dice que Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder, y en Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, hay fortaleza para resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas y energía para rendir un servicio consagrado. La fortaleza del Señor, que proviene del Señor, nos da para poder lograr todas esas cosas en Cristo Jesús. Por eso, en forma general, el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enumerando, ¿verdad?, o listando esas palabras del comentario bíblico adventista en cuanto a Filipenses 4:13, podemos ver, número uno, que en Cristo yo puedo tener fortaleza para cumplir con el deber. En Cristo yo puedo tener fortaleza para resistir la tentación, para soportar la aflicción, para tener paciencia y sufrir sin quejarme, para crecer diariamente, para librar muchas batallas y también para rendir un servicio consagrado. Comencemos con la primera: cumplir con el deber. En Cristo yo tengo fortaleza para cumplir con el deber. ¿Cuál es el deber que nos toca? Cuando yo crecí como conquistador en la iglesia adventista, incluso mis hijos hoy se desarrollan como conquistadores también, ellos tienen un voto que parte de él dice: cumplir con la parte que me toca. ¿Qué es esto de cumplir con la parte que me toca? No solamente ellos, ¿verdad?, como conquistadores, tienen un lema o un voto que dice que ellos deben cumplir con las partes que les toca, pero tú y yo como creyentes, como cristianos, ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca? Dice Mateo 28, versículo 19, que el Señor ordenó y comandó a sus discípulos de ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, la parte que nos toca a nosotros, el cumplimiento del deber, la parte que nos toca es la de revelar la verdad de Cristo a otros.
¿Está de acuerdo usted con eso? Tal y como dice Mateo 28, versículo 19, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La matutina Dios nos cuida, la página 311 dice, poseemos un poder que nos capacita para revelar la verdad a otros. Si reconocemos que necesitamos a Jesús y tenemos a Jesús, vamos a tener el poder que necesitamos para revelar la verdad a otros. Esa es la parte que nos toca. Y para eso hay fortaleza, hay ayuda en Cristo Jesús. No es fácil, ¿verdad?, cumplir con ese deber, pero con Cristo podemos. También nos dice resistir la tentación. En Cristo yo puedo, según el comentario bíblico adventista, ¿verdad?, expresaba el apóstol Pablo, que también podía resistir la tentación. Nos dice primera de Corintios capítulo 10, verso 13, que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis resistir. Esto es muy cierto, y también son palabras del apóstol Pablo. En Cristo Jesús yo puedo resistir la tentación. Nos dice la revista Signs of the Times para el 13 de agosto de 1874, dice, todos están personalmente expuestos a las tentaciones que Cristo venció, pero se ha hecho provisión de fuerza para ellos en el todopoderoso nombre del gran vencedor, y todos deben vencer individualmente por sí mismos. Sí, es cierto, debemos vencer individualmente por sí mismos, pero como dice la declaración, ¿verdad?, en Signs of the Times, que todos estamos personalmente expuestos a las tentaciones, pero se ha hecho provisión de fuerza. Y esa provisión de fuerza proviene de Cristo Jesús. Amén. Ahora también el apóstol Pablo decía que en Cristo yo puedo soportar la aflicción. Dice el salmista en el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Este pasaje nos dice que no pasaremos por el valle de la aflicción. Por el contrario, afirma que pasaremos por el valle de la aflicción, pero nos dice, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Esa es la promesa. La Review and Herald, escrita el 9 de marzo de 1905, dice, quisiera que meditáramos en esta declaración, que nuestro Salvador soportó todo lo que somos llamados tú y yo a soportar, de modo que ningún ser humano puede decir que el Señor no conoce mis sufrimientos y no conoce mis pruebas. En todas nuestras aflicciones, el Señor fue afligido. Lo podemos ver también en el libro de Isaías, el capítulo 53, donde nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, llevó nuestra aflicción y ciertamente por su llaga nosotros fuimos curados. Continúa diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que en Cristo yo puedo tener paciencia para sufrir sin quejarme. Yo creo que es una de las cosas principales que nosotros los seres humanos, incluyendo los que somos creyentes y cristianos, solemos hacer. Nosotros sufrimos, pero al mismo tiempo nos quejamos. Son muy pocos los que en el sufrimiento podemos dar gloria a Dios, y es porque es una condición completamente humana. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 3, versos 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba nos da esperanza. Así que ciertamente por medio de Cristo Jesús yo puedo tener paciencia para sufrir sin quejarme, honrando a Dios, porque sabemos que todo nos ocurre con un propósito. La esperanza no avergüenza, continúa diciendo, ¿verdad?, allí el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso me recuerda a ese corito, puedes confiar en el Señor, que dice, puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más, igual confío en el Señor, porque Él te va a cuidar. Sabemos que continúa, ¿verdad?, el cántico, dice, puedes descansar
puedes descansar. Podemos descansar en Cristo Jesús cuando confiamos plenamente en Él, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Podemos sufrir, podemos andar por el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, pero hay una diferencia. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, Salmo 23, verso 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia que tenemos los hijos de Dios, los que creemos en Cristo Jesús, que podemos pasar por el valle de la aflicción, podemos sufrir, pero no nos quejamos porque sabemos que Él camina con nosotros. Crecer diariamente. En Cristo yo puedo crecer diariamente. ¿Será eso posible? Crecer no es siempre fácil. A veces tenemos que ser más pacientes de lo que quisiéramos, pero si perseveramos en alimentar nuestra relación con Jesús a través de una vida devocional, cumpliendo el deber más importante que jamás haya sido dado, como dice segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, que te conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Repito, dice segunda de Pedro 3:18, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Así que a medida que vamos conociendo a Cristo Jesús, nosotros podemos crecer como cristianos, crecer como personas diariamente. Mi invitación es que así lo podamos hacer, reconociendo nuevamente las palabras de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo yo puedo también librar muchas batallas. Le leo de la Review and Herald, en esta ocasión el artículo de 1908, escrito para el 9 de julio, dice, si tenemos una fe viva en su poder para ayudar, recibiremos fortaleza para pelear las batallas del Señor con la confiada seguridad de la victoria. La carta 22 del 30 de junio, escrita en 1875, ¿verdad? La autora que he estado citando, Elena G. de White, escribió que en cierto sentido debes permanecer solo para librar tus propias batallas, pero no estarás solo, porque tendrás a Jesús y a los ángeles de Dios para que te ayuden. Amén. Repito las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Podemos en Cristo Jesús entonces rendir un servicio a Dios de manera consagrada. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 159, si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Yo doy gloria a Dios por esa declaración. Escúchala nuevamente. Sé que también la puedes leer. Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 159. Escucha bien, si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Amén. Por eso es importante repetir en nuestro corazón, en nuestra mente, las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Los ángeles de Dios, esto lo leemos en la matutina en los lugares celestiales, página 166, dice, los ángeles de Dios se acercan a los que en sus pensamientos y servicio consagrado se acercan a Dios. ¿Ve la promesa? No estamos solos, no estamos solos. Por lo tanto, antes de todas estas cosas, como dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas tú y yo somos más que vencedores. Pero ¿por medio de quién? Somos más que vencedores por nuestras propias fuerzas, somos más que vencedores por nuestras propias habilidades, por nuestro conocimiento. No, por nuestra devoción diaria, por nuestros propios recursos, no. Somos más que vencedores, dice Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó es nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Sabe? Mediante el poder que Cristo da podemos ser más que vencedores, pero nosotros no podemos crear este poder, no podemos producir ese poder. Podemos ir recibirlo solamente mediante el Espíritu de Dios. ¿Cuál es nuestra fuerza? Leamos la matutina en los lugares celestiales, la página 66.
Contesta esa pregunta. ¿Cuál es nuestra fuerza? El gozo del Señor. Que el amor de Cristo llene nuestros corazones y estaremos preparados para recibir el poder que Él tiene para nosotros. Amén. Amiga y amigo, hermano y hermana, realmente el apóstol Pablo tenía la razón cuando citó allí en Filipenses 4:13, en Cristo yo puedo. Y yo creo firmemente en esas palabras. Y creo que el comentario bíblico adventista de alguna manera trata de recopilar, ¿verdad?, esta expresión en distintas situaciones de la vida, explicando todo lo que podemos hacer mediante Cristo Jesús de manera contextual de lo que quiso decir el apóstol Pablo, pero puedo entender que quizás se quedó corto a la hora de todo lo que tú y yo podemos lograr mediante Cristo Jesús. Podemos lograr tantas cosas. Debemos reconocer que solo no estamos, que creemos que andamos por el valle de sombra de muerte solo, pero la promesa es cierta. No debemos temer mal alguno porque Dios está con nosotros. Durante toda esta época que hemos estado, ¿verdad?, luchando contra este virus, el COVID-19, conocido como el coronavirus, yo como pastor, como padre de familia, he tenido que salir a la calle a hacer mi trabajo y al mismo tiempo para ser proveedor para mi familia y ha sido sumamente difícil. Tenemos temor, creemos que nos van a suceder muchas cosas. Incluso en broma y en serio, yo de vez en cuando me pongo medio hipocondriaco. Yo salgo y ya me empieza a doler la garganta, ya comienzo a estornudar. Parece algo como que es natural en mí, pero puede ser el temor a que me habré de enfermar, me ocurrirá algo. Pero qué bueno es cuando podemos, dicho sea de paso, tomando las medidas de seguridad y siendo de alguna manera, ¿verdad?, lo más prudente posible, pero confiando también de que Dios está con nosotros y nos ha cuidado durante todo este proceso. Nos cuidará durante nuestras pruebas, durante nuestras diarias dificultades. El Señor Cristo Jesús cuidará a su iglesia, cuidará a su pueblo como ha prometido durante todas las pruebas que ha de enfrentar, especialmente en estos tiempos finales. Recordamos la promesa de Jesús en su palabra donde dice: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hay alguna duda entonces, hermano y hermana, de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece? Sí nos decía, ¿verdad?, el comentario bíblico adventista, que en Cristo Jesús, como hemos resumido en este tema, podemos tener fuerza para cumplir con el deber, podemos resistir la tentación, soportar la aflicción, podemos tener paciencia para sufrir sin quejarnos, podemos crecer en Cristo Jesús diariamente, librar muchas batallas y podemos rendir un servicio consagrado. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré que en Cristo lo puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte, te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciéndole al mundo que solo la paz en Cristo hallarás. Un día como hoy, Él puede lograr que todos tus sueños y tus ilusiones se hagan realidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él
lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte. Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte. Te ofrece una paz.